Continuamos hoy nuestra conversación con Rafael Sánchez Saus, doctor en Historia, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz y uno de los mayores especialistas en el estudio de las relaciones entre cristianos y musulmanes en el mundo hispánico. Cierto que a partir de cierto momento, que fundamentalmente pues podemos hacer o llevar al siglo XVIII y que a partir de ahí pues digamos la cultura española y los hombres de cultura en España pues se hacen preguntas sobre nosotros mismos que en otros países europeos o no se han hecho o se lo han hecho al menos en otros términos, es decir, no se discute la identidad del pueblo. En España sí, y eso pues tiene causas muy complejas, pero una fundamental pues es la manera en que la intelectualidad española, una parte de ella, ¿no?, a lo largo de la historia, pues de estos siglos últimos, pues ha incorporado ese fenómeno que llamamos leyenda negra. Y entonces pues ha sido pues un elemento pues que ha provocado la desafección de una parte importante, como consecuencia de la generalización pues de esas ideas y de tal, y la vulgarización de esas ideas del pueblo español con su propio pasado. Como eso en el tiempo no es sostenible, quiero decir que no hay un pueblo que pueda estar 300 años odiándose a sí mismo, pues a lo que se llega es a la urgencia, en muchos, la necesidad, digamos, de dar por concluido un capítulo de la historia del pueblo español, hacer tabula rasa y crear pues un nuevo pueblo que surja, pues podríamos decir así, de la nada y sin las lacras de ese pasado que además pues se identifican también, usted lo ha mencionado, pues con el pasado católico español, ¿no? Entonces parece que suprimiendo todo eso pues va a surgir pues esa nueva realidad en la que todos pues podamos vivir pues de manera libre, feliz, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas ensoñaciones desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista simplemente de cualquier persona que tenga dos de frente son insostenibles, pero sin embargo crean reflejos de rechazo hacia la historia española y en consecuencia hacia la realidad española, que la vemos después pues en muchas manifestaciones, por ejemplo en esta que usted me mencionaba, pues relativa a la Catedral Mezquita de Córdoba y otras. Nuestra inmersión en Europa, nuestra pertenencia a una comunidad supranacional como es Europa en este momento, ¿eso mitiga o complica esta situación? Lo digo porque también en Europa algunos países tienen, aunque a lo mejor no han surgido en algunos casos de una manera demasiado evidente, pero subsisten también esos conflictos de identidad o de rechazo entre grupos de población del mismo país. Precisamente con relación al conflicto catalán se ha hablado de que Europa nos ha cerrado filas para evitar el que hubiera otros casos similares. ¿Usted cree que Europa mitiga esta problemática nuestra o la complica? Bueno, yo lo que creo es que los españoles nos encanta pensar que nuestros problemas se van a resolver por arte de magia en función de la aparición de un nuevo mito salvador, ¿no? En este caso, durante bastantes años ha funcionado así la idea de Europa, no como la difícil construcción de una identidad europea con sus límites y tal, sino como algo en el que se venía a subsumir y a resolver pues todos los problemas de identidad españoles, como ya no vamos a necesitar, vamos a dejar de pelearnos porque todos vamos a tener pues un nuevo carnet de identidad y tal. Evidentemente eso ni aquí ni en ningún sitio funciona, ¿no? Porque la historia en los viejos países europeos, pues lo que significa el ideal y la realidad europea, pues es una hebra de, digamos, el espesor histórico que todo eso tiene. La realidad histórica de los pueblos europeos, lo que ha configurado sus culturas, pues son esas otras viejas realidades que a partir ya de la Baja Edad Media y sobre todo pues entre el siglo XVI y XVII pues da lugar a los estados-nación y luego pues ya naturalmente después de la Revolución Francesa pues quedan articulados de la manera que sabemos. Todo eso es lo que de verdad son los actores de la historia europea y tienen que seguir siéndolo porque no hay nada capaz de sustituirlos. Es decir, si erosionamos eso,
lo que aparece pues es ese otro viejo bosque, ¿no? Pues de las 90 y tantas naciones que alguien se ha entretenido en contabilizar como posibles, semejantes a las que pueda haber en Cataluña. ¿Qué ocurre? Pues que eso naturalmente es algo inmanejable como horizonte para Europa, como lo sería para cualquier otro país, ¿no? Pero se está jugando pues muy alegremente a la erosión de la idea del Estado-nación en muchos sitios, precisamente porque parece que es un obstáculo para acoger pues estas nuevas realidades sociales y tan complicadas, pues procedentes fundamentalmente del mundo de la inmigración, y entonces pues parece que pueden surgir otras cosas que nos resuelvan los problemas, y es falso, no nos va a resolver ninguno. Tenemos que buscar las soluciones sobre la realidad que ya somos. Y Europa, pues lo que tiene que hacer es, entiendo yo, ¿no?, desde mi modesto punto de vista, pues es coordinar y jugar con esos elementos ya existentes para evitar, sobre todo, que es para lo que nace Europa, y es que vuelvan a pelearse entre ellos. Es decir, lo que de verdad mueve el ideal europeo es ante todo un ideal de escarmiento y defensivo frente a los excesos de los Estados-nación, pero no para destruir los Estados-nación y crear una supranación europea en la que se fundan todas las demás. Eso es una cosa pues muy reciente de los últimos años y frente a la que además están reaccionando los pueblos, se ven los movimientos electorales existentes pues de una manera muy contundente. Cuando hablamos de Europa, claro, hablamos de un concepto casi muy cohesionado, que todos pertenecemos a una misma idea, una idea madre que es de la que surge Europa, o una misma cultura, pero existen Europas diversas. Hablando de la Europa del Este y de la Europa occidental, comentábamos antes de situarnos aquí, que son dos realidades completamente distintas, incluso ideológicamente distintas, porque proceden de movimientos o de momentos históricos muy diversos. Me gustaría si puede desarrollar esta idea de lo que son países de la Europa del Este y esta Europa occidental en la que nosotros estamos más inmersos. Hay desde luego una unidad cultural europea que se construye pues fundamentalmente en los siglos medievales y que es reconocible en los mapas y además en otra cuestión, ¿no? Es decir, cuando ve uno pues cuáles eran los límites del Sacro Imperio Romano Germánico por el este y de los países relacionados con él, y ve hoy pues los límites de la Unión Europea, pues con algunas excepciones pues prácticamente se produce esa coincidencia casi al detalle. Es decir, los límites de la cristiandad latina medieval son los límites de la civilización europea como tal, y por lo tanto eso ha permanecido a lo largo del tiempo. Hay otra posibilidad de verlo, que quizás se comprenda mucho mejor. A mí cuando me dicen, bueno, es que determinado país, por muchos aspectos, podríamos considerarlo Europa. Yo digo, sí, vamos a ver, ese país, ¿existe el románico, el arte románico? No, porque es que, claro, en aquel momento estaba bajo poder. Bueno, ¿existe el gótico? No, porque no existe ni el románico. Y existe algo como el Renacimiento, no, porque tal. ¿Existe el barroco? No. ¿La ilustración? No. ¿El romanticismo? No. Pues mire usted, entonces estamos hablando de otra cosa. Es decir, para mí Europa efectivamente lo que se demuestra es en el hecho de que hay una continuidad cultural que es producto de una comunión espiritual que hace pues, que en función de determinadas circunstancias, de corrientes internas, de la comunicación interna que existe, pues se exprese, ya sea en el arte, ya sea en la literatura, ya sea en la filosofía, ya sea en las formas de vida, ya sea en las tensiones, en los conflictos, en lo que sea, la existencia de una comunidad. Y frente a eso, pues no caben ni complejos, ni esto o lo otro. Y además, en el fondo, todos esos complejos lo que denotan es un sentimiento de superioridad europeo, porque parece que aquello que no es europeo es como que necesariamente tiene que ser menos. No, mire usted, Europa es todo esto, y hay otras cosas que no son Europa y no pasa absolutamente nada. Eso naturalmente no es aplicable a estos países del este de Europa que estamos hablando, es decir, países como Polonia, países como Chequia, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Eslovenia. Estamos hablando de países que son absoluta, o Lituania, y plenamente europeos, por todas estas razones que estoy comentando, ¿no? Digamos de código genético profundo, ¿no? Lo que ocurre es que la experiencia histórica reciente
pues del siglo XX, pues es muy diferente. Es decir, en la actualidad las sociedades occidentales, que eso es lo que comentábamos, pues podemos considerarlas en buena medida, occidentales de Europa, pues hijas, en una forma, en su configuración actual, de lo que eclosiona y estalla, lo que llamamos el mayo del 68, que hace ya 50 años, y digamos, pues ha generado ya un par de generaciones, valga la redundancia, formadas pues en esos ideales, los que sean, que no nos conviene ahora entrar en detalle, ¿no? Pero la experiencia histórica de los países del este que acabo de mencionar, pues es precisamente la de países que después de haber sufrido 35 o 40 años de una dictadura comunista, pues vienen curados de los presupuestos ideológicos que estaban subyacentes en buena medida en el mayo del 68. Por lo tanto, su reacción frente al hecho de que desde unas instituciones europeas o de donde sea se les quieran imponer elementos que están troquelados a partir de ideologías triunfantes o relacionadas con todo lo que para Europa occidental es el mayo del 68, pues hay una reacción en los gobiernos, en los pueblos, tal, profunda, porque las heridas que todo eso les ha causado, pues resulta que en ellos están vivas, están recientes. No es solamente una cuestión reactiva, ellos nos están marcando, creo yo también, otros caminos, es decir, frente a esto, nosotros creemos que se pueden articular la convivencia, pues haciendo una afirmación muy vigorosa de la raíz cristiana, o haciendo una afirmación pues muy vigorosa de los conceptos de libertades tal como se ha entendido siempre en las sociedades occidentales, que van desde el derecho de propiedad, que no se nos debe olvidar y que parece que hoy da mucha vergüenza hablar de eso, pues hasta el tipo de familia, hasta, digamos, el concepto antropológico que tiene que haber siempre detrás de cualquier sociedad sana. Pues todo esto pues parece que lo tienen muy claro, y en Occidente pues estas cosas empiezan a estar neblinosas. Siempre que hablamos de estas cosas vamos a lo mismo, a las raíces culturales de Europa, que parece que se han perdido o las hemos olvidado. No sé en este momento si quienes dirigen Europa están en esa idea o están en otra, están en otra fase, porque esto de las raíces culturales, de la base de la que surge Europa, de los principios legales que conforman una manera de convivir y de vivir en las sociedades, pues parece que es algo que se da por hecho, que es obvio, pero de la que surgen la mayor parte de los males que hoy creo yo que están acuciando al continente europeo, sobre todo ante nuevos fenómenos como están ocurriendo de inmigración, etcétera, etcétera, la manera de cómo convivimos con esas otras problemáticas que se nos vienen encima cuando no estamos olvidando esa identidad. Creo que como pueblo es importante mantener, ¿no?, una identidad que compone todo ese corpus que es la cultura, de la identidad de un pueblo, ¿no? Sí, bueno, pues claro, aquí incidiendo en lo anterior es donde se ve pues la diferencia entre esos países del este que están ahora pues digamos recuperando, ¿no?, después de haberlo pasado pues muy mal y con consecuencias desastrosas para esas sociedades, recuperando su identidad como sociedades de cuño, de origen cristiano, y otras pues que por otros motivos, en primer lugar porque la práctica religiosa pues prácticamente ha caído en muchos de estos países europeos occidentales a niveles hasta por debajo del 10%, pues ante esa situación pues se ha decidido prescindir digamos, de esa memoria y de ese legado cristiano, porque entre otras cosas también podía producir la impresión de que la afirmación de esa presencia del cristianismo en la configuración de esas sociedades, de esos países, pues podía significar un obstáculo para que se pudiesen sentir cómodos en ellos pues gentes procedentes de otras culturas a través de la inmigración masiva que se ha producido en las últimas décadas y que podían encontrar en eso un obstáculo. Entonces ha habido pues un deseo políticamente formulable, ¿no?, y a través de la posibilidad de sociedades multiculturales, etcétera, pues de intentar que el cristianismo desaparezca como elemento de identidad colectivo en esos países desde el punto de vista, como digo, cultural, que no quiere decir necesariamente llevado a la práctica religiosa, ni mucho menos,
pero en beneficio pues, de una situación, pues, digamos, mucho más fluida, en la que al desaparecer esto, pues todo puede formar parte, cualquier otro legado, pues puede formar parte, digamos, del acervo de la nación, ¿no? Bueno, esto es algo que en algunos países europeos occidentales pues se ha desarrollado muchísimo, como puede ser el caso de Holanda, es un caso muy claro, y desde luego algo en lo que los países de la Europa del Este y otros pues no quieren ni oír hablar de eso, no quieren ni oír hablar de la disolución de su personalidad histórica y cultural cristiana, pues con otros legados, que entramos en lo mismo, quiero decir, que son muy respetables de donde proceden, en donde sean, pero es que el nuestro es este, ¿no? Entonces eso pues es un elemento que a mí no me cabe duda que de mantenerse las situaciones actuales, pues anuncian una grieta grande dentro de la construcción europea, porque no parece que los países europeos occidentales estén para nada en disposición, por lo menos sus élites y sus grupos dirigentes, de hacer ese reconocimiento que se tendría que hacer de la herencia del legado cristiano, y por otra parte, es evidente que ni los pueblos ni los grupos dirigentes del Este pues están dispuestos a comprar la otra mercancía, ¿no? Ha habido un documento reciente que se ha elaborado por un grupo de intelectuales europeos de diversos países, al que usted se ha adherido, entre otros intelectuales de aquí de España, profesores y demás, que se ha dado en llamar la Declaración de París. La Declaración de París. ¿Qué es la Declaración de París? ¿Qué se contiene en ese documento? Gran parte lo ha precisado en algunos de los puntos que acaba de comentar, pero me gustaría que hiciera un poquito una referencia general a lo que dice ese documento y sobre todo por qué lo dicen estas personas. Bueno, es una reflexión que han desarrollado efectivamente grupos de intelectuales de muy distinta procedencia de países europeos, fundamentalmente en parte Francia, Italia, Alemania y Polonia. Han sido, digamos, los núcleos de los que ha surgido, y después pues ha habido otros sectores que bueno, pues nos hemos sumado a ellos, ¿no? Esa reflexión pues tiene mucho que ver con la conversación que estamos manteniendo, ¿no? Es decir, es ante la realidad europea actual, pues es un recordatorio, desde mi punto de vista muy bien hecho y suficientemente vigoroso, de dos cuestiones. La primera, que Europa sin sus raíces cristianas se nos va de las manos, se convierte en algo irreconocible, y que esas raíces cristianas no es una afirmación retórica, sino que se tiene que trasladar a los modelos sociales vigentes y tal, lo que vuelvo a decir, no quiere decir que todo el mundo pues tenga que ir a misa de 12, ¿verdad?, sino que simplemente pues desde la legislación entonces pues se contemple y se vea pues cuáles son las consecuencias que permiten tener sociedades fuertes y sociedades resistentes ante los avatares. Puede ser de una crisis económica, puede ser de conflictos del tipo que sea, y que permiten, por lo tanto, pues, prolongar la vida de los pueblos. Un elemento, por ejemplo, fundamental que se aborda y que tiene que ver con lo anterior es la crisis demográfica europea, que es una cuestión terrible de la que prácticamente nadie habla, pero que nos aboca a situaciones de insostenibilidad de modelo social, pero clarísimo, y que de ninguna manera se puede, lo primero porque no es éticamente admisible pensar que la emigración de los mejores de otros países donde se necesitan esos mejores nos va a resolver a nosotros los problemas y nos paguen las pensiones, y en segundo lugar porque es un gravísimo error, porque lo que da lugar es a situaciones de conflicto, que ya los estamos viendo, porque no es nada fácil asimilar a grupos compactos de millones de personas con otras procedencias, con otras creencias, con otras maneras de concebir la vida, etcétera, etcétera. Eso por una parte, y por otra parte, pues la vigencia del Estado-Nación y del marco de derecho que crea, de Estado de Derecho que crea, como elementos, como sillares insustituibles dentro de la Unión Europea, y que todo lo que sea, pues el intento de creación pues de una ficción que no, desde luego, pues sería difícil que llegase a calar verdaderamente en los pueblos, de meras superestructuras generales y tal, o no digamos nada, la disolución de esos estados-nación, pues para, como decíamos antes, pues para
ir a la multiplicación de entidades, ¿no?, intermedias que no acabáramos, pues que es una regresión tremenda para la vida de Europa. Porque el Estado-Nación, hay que decirlo así, es una garantía de éxito, lo ha sido así para Europa a lo largo de siglos, ¿eh? Es decir, las naciones pujantes en Europa son aquellas que han sido capaces de construir Estados-Nación fuertes, coherentes, sólidos, con sociedades integradas, identificadas con esa realidad que es su realidad y que es lo que les ha dado personalidad y un puesto en la historia, ¿no?, generación tras generación. Bueno, pues esto es lo que creemos que no se debe discutir y creemos que no se debe poner en riesgo, ¿no?, en ese aspecto. Y que para que esto sea posible, pues es necesario que ese espíritu o que ese elemento, esa configuración cristiana de las sociedades, que se tiene que llevar incluso en muchos aspectos a la propia legislación, sobre todo en cuestiones relacionadas de familia, de modelo antropológico, tal, pues si no se hace así, acabará debilitando también esos estados sobre los que se fundamenta la construcción europea. Lo que pasa es que de estas cosas no hablamos, no se habla mucho de esto, ¿verdad? Bueno, de hecho, esta declaración de París, por lo menos aquí en España, se le ha dado poco... Es verdad que se le ha dado muy poca importancia, también quizás porque tenemos poca importancia los que nos hemos adherido a ella. Yo he leído el documento y me parece muy importante, lo que pasa que yo no sé por qué estas cosas no salen, claro, no interesa a lo mejor. Bueno, pues porque efectivamente, lo primero también, esto en España, en otros países ha tenido un poquito más de repercusión. En España ha coincidido la aparición de este documento pues justo en el momento de cumbre de la crisis en otras catalana, cosas. y entonces pues estar aquí hablando podría parecer una cosa casi bizantina, ¿no?, de la construcción europea, como tiene que ser, si así asado, cuando lo que tenemos aquí es un problema mayúsculo, claro, que todavía no hemos acabado ni siquiera de encauzar. Sí, pero cuando acabemos con este problema, si es que lo acabamos, tenemos el otro, tenemos el de Europa, que no va a ser pequeño tampoco. Y parece que son problemas que se van, no sé, difuminando, diluyendo en otras cosas. Y este problema no se va a difuminar ni diluir porque verdaderamente... No, a efectos de imagen pública, sí, quiero decir. Quiero decir que ahora mismo en toda Europa estos son temas de primerísima necesidad, ¿eh? No sé si de actualidad del día a día, pero sí de algo sobre lo que se está empezando, y esto es una muestra, pues a reflexionar en profundidad. Porque además estas cosas, hasta que no empiezan a tener efectos políticos, que en democracia significa efectos electorales, pues la gente, bueno, están en otras cosas. Pero cuando empiezan a perturbar el mapa político, esas causas profundas, pues primero la tendencia es simplemente a etiquetarlas, ¿eh? Populismos por aquí, populismos por allá, ultras por aquí, ultras por allá. Ahora de repente abre uno el periódico y se encuentra con que hay un 30%, por lo visto, de ultras en Francia, un 40 o 45% de fascistas en Austria, un 20% de nazis en Alemania. Y dice, pero bueno, pues estas son las sociedades democráticas más avanzadas que hay en el mundo. ¿Qué me está usted contando? Pues claro, pues es que no estamos hablando ni de fascistas, ni de ultras, ni de nazis. Estamos hablando de grandes grupos de población que empiezan a mostrarse pues muy incómodos y protestan pues frente a estas pérdidas que se están dando pues de su propia identidad, que ven agredida de muy distintas maneras y al mismo tiempo pues con consecuencias que viven día a día en sus barrios, en sus trabajos y en sus cosas. Entonces, claro, una vez que ya, bueno, nos hartamos de poner etiquetas, ya las hemos puesto todas, pero el problema sigue y habrá que darle solución, ¿no? Y entonces, pues, por eso digo que una vez que esto es un problema que ha venido para quedarse y en las próximas años e incluso décadas, pues yo creo que el gran problema de Europa pues va a ser perfilar este tipo de cosas, sobre todo cuando además pues ha surgido pues en estos países del este pues líderes políticos con la suficiente personalidad y con el suficiente poder y con capacidad para hacerse oír, que presentan otros modelos que empiezan a tener repercusión también en Occidente. ¿Nos faltan líderes en la Europa occidental? Bueno, eso es una de las cosas que parece que todo el mundo admite, ¿eh? Que todo el mundo admite. Bueno, pues habrá que buscarlos. Tendrán que surgir. Tendrán que surgir. Aunque hay quien dice que hasta que no se produce la hecatombe no salen los líderes a flote, ¿no? Hay que ser optimista, ¿no? Es decir, siempre la verdad es que estamos hablando de Europa, estamos hablando
de la cultura, la civilización, pues que realmente ha marcado las pautas al resto del mundo durante cientos de años, y esto no se va a